ya con toda una trayectoria y una manera de cómo es la lógica de hacer negocio, de repente venir a decirle, oye, ¿qué crees? Las reglas del juego cambiaron y ahora tus prioridades debieran ser diferentes, pues es sumamente difícil. Si no le entramos de manera seria, tendríamos que estar pensando ya en otro negocio, porque este no va a ser viable de operar. Entonces, pero eso requiere esta mentalidad de decir, pues eso no va a pasar en los próximos 30 años, pero a lo mejor sí en los próximos 40. Entonces, sí, sin duda hay muchísimo greenwashing. Creo que por un lado lo que podemos hacer es justo evolucionar como consumidores, demandar más información, más transparencia, consumir con más conciencia. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenidos a nuestra 10ª temporada, temporada de tercer aniversario. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y pues hoy con un muy buen tema, Héctor, y una gran invitada, ¿no? Así es, Juan. Fíjate que creo que dicen por ahí que este tema de la sustentabilidad ya no es una moda, es un modo. Y obviamente si queremos que pues los recursos alcancen para que las próximas generaciones pues tengan un ambiente donde vivir, pues yo te diría seguros para empezar, y además para poder tener pues una vida agradable, pues es importante voltear a ver la sostenibilidad. Y la verdad es que el día de hoy, Juan, estamos arrancando nuestro episodio 125 con este tema de cómo contribuyen las empresas al desarrollo sostenible. Y la verdad, Juan, estamos muy contentos porque además tenemos una súper experta, Alma Ramírez, que ahorita nos la vas a presentar, con quien vamos a profundizar en el tema. Y bienvenida, Alma, un placer conocerte y tenerte en Grow Together MX esta noche. Gracias, buenas noches. Encantada de compartir este espacio con ustedes. Buenísimo, Gracias, bienvenida, Juan. ¿Por qué no nos presentas, Alma? Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, amigos, pues Alma Ramírez es básicamente cofundadora y directora de Unboxed, consultoría de innovación social, y que es una empresa B certificada desde el 2017, adherida al Pacto Mundial de la ONU desde 2020 y nombrada una de las mejores empresas para el mundo en 2021 por la B-Lab. Más de 15 años de experiencia en el diseño y facilitación de programas de desarrollo de líderes, agentes de cambio, desarrollo organizacional, emprendimiento, innovación social y desarrollo sostenible. Desde Unboxed ha colaborado con más de 200 organizaciones en diversos sectores, en más de 300 proyectos enfocados a incrementar su impacto positivo y alcanzando directamente más de 25,000 personas. Reconocida por la Asociación de Emprendedores de México, ASEM, como una de las 100 emprendedoras más inspiradoras de México en el 2021. Y en su formación destaca como licenciada en Administración de Empresas, maestría en Desarrollo Organizacional en la Universidad de Monterrey. Y bueno, además tiene otros estudios en la Universidad de Pensilvania, tiene diplomados en Economía Circular y Cambio Sistémico de la Universidad del Medio Ambiente. Entonces, un gran currículum con una gran experiencia que seguramente nos hará que Alma nos comparta muchísimo en este tema tan interesante. ¿Por qué no empiezas con, así que con las preguntas que tenemos ahí preparadas para Alma? Sí, Juan, fíjate que creo que de las primeras cosas nos gusta ser explícito lo obvio, mi querida Alma. Y Claro. La primera pregunta justamente es esa, ¿no? Cuando decimos sostenibilidad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es esto de la sustentabilidad? Claro, importantísimo. Me encanta que empecemos como poniendo un piso común, porque creo que hablar de sostenibilidad corporativa, actualmente se ha puesto como en tendencia, pero creo que algo que en nuestra experiencia trabajando con diferentes organizaciones es que cada quien entendemos algo diferente, ¿no? O sea, hay quien escucha el término y piensa, ah, claro, entonces vamos a hacer voluntariados para reforestar, como directamente se va a la mente a temas ambientales. Entonces, bueno, me encanta que empecemos por entender a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad. Y sostenibilidad hace referencia a ese desarrollo al cual debiésemos aspirar o trabajar para lograr que garantice que todos los tipos de vida, y fíjense qué importante, no solamente todas las personas, ¿no? Sino toda la vida que habita el planeta en este momento en el tiempo, tengamos acceso y la oportunidad de tener una buena vida,
una vida digna, con lo que requerimos a nuestro alcance para tener una buena vida, sin comprometer esos recursos que las generaciones que vienen después de nosotros requerirán para tener también una buena vida, ¿no? Y creo que es importante reconocer que hablamos no solamente de las personas, sino de otras formas de vida con las que compartimos el planeta, cómo garantizamos que todas las especies tengamos esa oportunidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, vamos a encontrar que aunque suena esta definición muy ambiental, ¿no? Porque hacemos referencia como a los recursos que requerimos todos para tener una buena vida, sí, lo ambiental es una esfera importante dentro de la sostenibilidad, pero que interactúa o se traslapa con la esfera de lo económico, ¿no? Porque cuando hablamos de recursos, por supuesto que también hablamos tiene que ver la sostenibilidad con desarrollo económico. Y una tercera esfera que hace referencia a lo social. Entonces, imagínense que la sostenibilidad está en el cruce de esas tres esferas. O sea, en ese tipo de desarrollo idóneo donde convergen lo económico, lo social y lo ambiental para garantizar que todos los que estamos aquí podemos tener acceso a una buena vida integrando esas tres esferas. Buenísimo, buenísimo. Fíjate qué interesante porque, como dices, pareciera ser que lo acotamos solamente como a algunas actividades muy concretas que pareciera ser mantienen los recursos, pero es una serie de estrategias, te entiendo, una serie de políticas que se tienen que primero cómo diseñar, pero después de ahí entiendo que debe de haber una serie de planes de acción con programas específicos, con resultados específicos que ayuden a mantener, me gusta cómo lo dices, porque al final de cuentas es mantener los recursos para que en este momento tengamos una vida digna, pero también para las próximas generaciones. Y el componente de todas las vidas, o sea, todos los seres vivos, me parece espectacular. Y qué padre que lo vamos poniendo sobre la mesa para empezar a afinar, pues, a qué nos referimos con cada componente, ¿no, Juan? Sí, porque a veces sostenibilidad solo lo veíamos con recursos materiales, ¿no? O recursos, digamos, que se terminan en algún momento de nuestra vida, hablando de los naturales, ¿no? Como el agua, algunos combustibles, algunas cosas que dices, solo son esos, ¿no? Y cuando hablo de sostenibilidad, pues más bien en el sentido que nos comparte hoy Alma, pues tiene un contexto mucho más amplio y mucho más general de qué es realmente sostenibilidad, de que no solo es ese pedacito que normalmente nosotros entendemos o vemos y que lo relacionamos básicamente con el medio ambiente, ¿no? Nada más, y no con pues todo un contexto más genérico. Ahora, Alma, para seguir bien aterrizando, ¿no? ¿Cómo pueden contribuir o contribuyen hoy las empresas justo a este desarrollo sostenible? Híjole, me encanta esta pregunta porque creo que estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Yo hablo y quienes estamos trabajando en esto, que estamos viviendo un momento de una revolución empresarial, porque esta integración o este reconocimiento del rol del sector privado, de las empresas, de los empresarios, las empresarias, los emprendedores, las emprendedores, dentro de o en la construcción de este futuro sostenible, pues nos ha implicado redefinir o replantear el sistema económico desde su propósito, ¿no? O sea, como antes de definir qué tienen o qué tendríamos que estar haciendo desde las empresas, es decir, a ver, vamos a cuestionarnos y creo que hemos vivido en los últimos principalmente 30 años una evolución del pensamiento respecto al rol de la empresa con estas tres esferas, ¿no? Por ahí en los años 70, cuando hablábamos de estas teorías donde el fin último de la empresa era maximizar las utilidades de los accionistas, parecía que percibíamos a la empresa como un ente aislado de lo que ocurriera en el contexto social y de lo que estuviera sucediendo en el contexto de lo económico, ¿no? De hecho, este planteamiento o este propósito donde el fin último es la maximización de las utilidades de los accionistas, pareciese que en algún momento normalizamos que con tal de cumplir ese propósito,
era aceptable utilizar a las personas como un recurso en esa maquinaria de generar utilidades y los recursos del planeta como si fueran ilimitados y al servicio del capital, de la utilidad. Y entonces, evidentemente, ese pensamiento pues nos ha llevado a un tipo de desarrollo contrario a la definición de lo que acabamos de decir que sería el desarrollo sostenible. Entonces, desde ese contexto, creo que es súper emocionante ver cómo desde el sector empresarial hemos evolucionado en reconocer que la empresa no es un ente aislado, sino que forma parte o es un subsistema del ecosistema, donde la empresa no hay manera que pueda ser exitosa en generar utilidades en un contexto de una sociedad donde no hay garantía para las personas de tener educación, de tener paz, de poderse relacionar bajo un estado de derecho y mucho menos, imagínense como si fueran subsistemas, ¿no? Donde la empresa es un sistema que habita dentro del sistema social y esos dos sistemas habitan dentro del sistema, pues del planeta, del ecosistema. Entonces, hemos evolucionado a ver en este pensamiento donde dijimos, pues la empresa me parece que no debiese estar tan desconectada de lo social y lo ambiental, porque empezamos a reconocer que teníamos impactos, principalmente negativos. Y lo dijimos, no, creo que hay que hacernos responsables de eso. No, fue cuando empezamos a entrar en temas de responsabilidad social, pero luego hemos seguido evolucionando hasta un punto de decir, oigan, hoy estamos en un momento donde ya estamos hablando de que el propósito, esta transición, probablemente lo han escuchado, de esta mirada de shareholders a stakeholders, ¿no? Donde el propósito de la empresa ya no es solamente maximizar las utilidades de los accionistas, sino compartir valor. Y donde el capital o el dinero no es el fin último, sino que por supuesto que es un objetivo relevante y la empresa tiene que ser rentable y tiene que generar capital, pero el capital al servicio de la vida, no al revés. O sea, inclusive, ¿cómo generamos capital y cómo maximizamos utilidades alineado con el valor que genera la empresa para las personas, para garantizar que el contexto de lo social es idóneo para tener una buena vida y para el planeta, para garantizar que los que compartimos este planeta tendremos acceso a esos recursos, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo contribuyen las empresas al desarrollo sostenible? Pues creo que una primera contribución es desde el reconocimiento de que la empresa pertenece al sistema en el que estamos buscando construir este futuro sostenible, ¿no? Y desde ahí, replanteando su propósito, reconociendo que nosotros tenemos esta frase en Unbox que es como parte de nuestro mantra, que tiene que ver con esto, que es reconocer que hoy en día, en este contexto donde estamos enfrentando tantos retos para poder garantizar justo un desarrollo sostenible, un buen negocio ya no se puede tratar solo del dinero que hace, sino de cómo hace el dinero que hace. Y en ese proceso, ¿qué tanto valor comparte con sus diversos grupos de interés? Sí, entonces le da la vuelta a como lo teníamos contemplado, ¿no? De solo es la maquinita de generar dinero, ¿no? Sino es esa maquinita de generar dinero está dentro de un entorno, dentro de un medio ambiente, por así llamarlo, y eso genera que, pues, tiene un impacto hacia ese medio ambiente y ese medio ambiente tiene un impacto de regreso, ¿verdad? Al final es una relación que puede ser un círculo vicioso o un círculo virtuoso, ¿no? Dependiendo del contexto que le demos y del cómo realmente estemos ocupados como organizaciones, como personas, en generar esta conexión para que los impactos hay impactos que generamos negativos las compañías, ¿no? Y contaminación, quizá algunos temas, sobre todo hablando de medio ambiente, como quema de ciertas cosas o ciertos desperdicios, ¿no? Y que a los diferentes mantos que tiene la tierra, pues también contaminamos, pero también a la sociedad, ¿verdad? O sea, porque de repente las empresas que llegan y se ponen en medio de un lugar donde es un residencial,
pues generan también otro tipo de ambientes diferentes, en lo positivo y en lo negativo, ¿no? Porque Exacto. en lo positivo vemos en Monterrey empresas que fueron muy grandes como ¿cómo se llama? Como la fundidora, ¿no? O las que hoy siguen como cervecería, que generaron un medio ambiente justo para que la gente viviera alrededor y no tuviera que trasladarse mucho para llegar a su trabajo. Entonces, son de esos impactos que no veíamos y que no estábamos tan a la mano, por así decirlo, o tan en nuestra mente, el que estuvieran generando un impacto ya sea positivo o negativo en nuestro entorno, ¿no, Héctor? Sí, así es, así es. Y fíjate que me llama mucho la atención cómo me gustó este paso del shareholder al stakeholder, ¿no? Me encantó cómo lo plantea Salma, porque al final yo me quedé pensando, por ahí de los 80s, 90s, veía los estados de resultados de las empresas que cotizan en bolsa y realmente el apartado de sustentabilidad, de cuidado del medio ambiente y ese tipo de apartados en los reportes trimestrales no se veían. No. O sea, simple y sencillamente eran el P&L, ¿no? Bien estructurado, con algunas noticias claves, que no sé, negociaciones con algún vendor que les haya asegurado algún precio de una materia prima en quién sabe cuántos meses y cosas así por el estilo. Y el día de hoy te metes a los estados de resultados de las empresas y al menos todas las que cotizan en bolsa tienen sus apartados de sustentabilidad, de cuidado del medio ambiente, de aportación a la sociedad, entre otros componentes. Exacto. Entonces, esa parte a mí me llama mucho la atención porque ciertamente una parte es esta conexión que hacen las organizaciones con este ecosistema donde tú nos mencionas que viven. Esa es una parte que es importante. Sin embargo, también creo que el usuario y el consumidor, porque a final de cuentas todas estas empresas o dan un producto o hay un servicio y obviamente tienen un consumidor que valga la redundancia, consume ese producto o ese servicio. También el consumidor está cambiando. El consumidor ya dice, a ver y cuéntame cómo estás cuidando el medio ambiente, a ver y platícame cuál es tu política de sustentabilidad, a ver y cuéntame cuántos litros de agua le estás invirtiendo a tu proceso, a ver, cuéntame qué estás haciendo para disminuir las emisiones de carbono al medio ambiente. Realmente eso también, pues obviamente en la medida en la que se va haciendo conciencia de estas aportaciones y retribuciones, pues las organizaciones claramente tienen que ajustar sus estrategias, ¿no? Obedeciendo también a este sistema económico donde se mueven. Y justo ahí la pregunta es, ¿y cómo le hacen las organizaciones para empezar a armar este plan, ¿no? Y conectar con una estrategia de sustentabilidad? Porque como decías, no solamente es cuidar el agua, no solamente es cuidar las emisiones de carbono, hay una serie de cosas que están dentro de esas estrategias de sustentabilidad. Exacto, ¿no? Y me parece bien emocionante porque justo como comenta Héctor, creo que hoy estamos viendo diversas fuerzas que están impulsando y acelerando esta evolución del sistema económico, ¿no? Como dices, un nuevo tipo de consumidores que tiene acceso a información en tiempo real, a investigar, que demandan información y transparencia de los productos y servicios que están consumiendo, tanto para empresas B2C como para empresas B2B, ¿no? Hemos tenido casos donde también entre empresas, conforme ha ido avanzando todos estos temas, pues ya empresas grandes que demandan que sus proveedores también sean capaces de reportar para poder garantizar una trazabilidad de la sostenibilidad a través de la cadena de valor. Estamos viendo, justo como comentabas, temas de la evolución del sistema financiero y del capital. Cada vez vemos mayores volúmenes de capital etiquetado con temas sociales y ambientales e instituciones financieras, fondos de inversión que están demandando que las empresas, los proyectos de expansión demuestren este tipo de información, y no solamente por un tema de buena voluntad, de garanticemos la vida para el futuro de las generaciones, sino por un tema de riesgo también, ¿no? Quien tiene el capital se ha dado cuenta que si no prevé y atiende los temas sociales y ambientales ante una potencial inversión, eso incrementa el riesgo de su inversión.
Entonces, pues obviamente se vuelven temas a considerar. Estamos viendo también, así como hay un nuevo tipo de consumidor, nuevos tipos de empresarios y de emprendedores que están creando modelos de negocio con el propósito de resolver problemas sociales y ambientales. Entonces, ya nos dimos cuenta también que las problemáticas sociales y ambientales representan una oportunidad de negocio. O sea, no solamente es un tema de, pues como lo veíamos antes, ¿no? Como filantrópico, sino que ahí también hay grandes oportunidades de negocio. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que están empujando. Ahora, justo volviendo a tu pregunta, pues, ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, porque hemos visto, o también en esta evolución del sistema económico, más desde la responsabilidad social tradicional, que todo el tema social y ambiental se veía como proyectos en paralelo o desvinculados de la estrategia de negocio, pues por un tema de atender a las comunidades, de contribuir al medio ambiente, pero que pasaba desde esa mirada de donde los temas sociales y ambientales están desvinculados al negocio, que a la hora que viene cualquier contingencia y hay que disminuir costos, pues hay que cortar lo que es costo y lo que no es inversión. Entonces, cuando se acerca con nosotros alguna organización con esta pregunta de, oye, ¿cómo le entramos? Lo primero es, y vuelvo al tema, hay que alinearlo a la estrategia de negocio. O sea, hay que partir desde cuál es la naturaleza de tus productos o servicios. Un poco volver a esta reflexión de cuál es el propósito superior a generar utilidades que hace sentido con tu negocio. O sea, si tú eres una empresa que vende materiales para construcción, pues hace sentido hablar de que tu propósito es construir comunidades sostenibles, construir, como en esa línea, ¿no? Obviamente de lo que tiene que ver con construcción. Si tú eres una empresa en retail, primero entender muy bien cuál es la naturaleza de tu negocio. Ese sería el paso 1, ¿no? Paso 2, reconocer qué cosas ya hace la organización que generan valor, porque algo que hemos visto es que en esta evolución hay muchas empresas que ya hacen muchas cosas alineadas a una estrategia de compartir valor, de sostenibilidad, pero que no se han reconocido como tal. Muchas cosas que a veces se hacían como, pues con buena intención, pero que ni siquiera se ha reconocido que eso contribuye. Capitalizar desde decir, a ver, ¿dónde estamos parados respecto a nuestras prácticas de gobernanza? ¿Cómo tomamos decisiones en la organización? ¿Qué tan transparentes somos? ¿Qué tanto en nuestros órganos de gobierno tenemos representatividad y diversidad que nos asegure que en la toma de decisiones estamos considerando diferentes voces? ¿Cómo estamos en nuestras prácticas de colaboradores? Que eso para mí es uno de los puntos de entrada, ¿no? O sea, empezar por dentro de la casa. Es decir, a ver, ¿qué cosas hacemos hoy que generan valor? ¿Dónde están nuestras oportunidades con nuestros colaboradores? Desde nuestro producto o servicio, ¿qué cosas, qué atributos tiene que contribuyen, que están vinculados a resolver una de estas prioridades que nos marca la Agenda de Desarrollo Sostenible y que desde ahí pudiéramos con menos hacer más, con menos esfuerzo, incrementar más el impacto de nuestros productos o servicios? Y así con cada uno de los grupos de interés, ¿no? Desde nuestra cadena de suministros, con proveedores, con las comunidades en las que habitamos, con el planeta. O sea, paso 2 es dónde estamos parados. ¿Qué hacemos muy bien? ¿Qué hacemos que genera un impacto negativo? Que eso también es importantísimo reconocerlo, porque todos, ¿no? No solamente las organizaciones, sino las personas, por solo hecho de caminar en el planeta, tenemos impactos negativos. Entonces, desde ahí reconocer dónde estamos parados hoy, ¿no? Ahora sí que lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad. Y luego a partir de ahí, teniendo claro ese propósito, decir, a ver, ¿por dónde hace sentido para nosotros caminar, invertir para incrementar el impacto positivo, para disminuir nuestros impactos negativos y para potencializar el impacto positivo que queremos generar? Porque luego nos encontramos con empresas que dicen, oye, pues es que yo lo que hago es ya tengo mi fundación y a través de la fundación donamos un chorro de dinero, pero estamos dispersando, pues le damos al que viene y pide, y de repente ves una empresa que está en industria automotriz apoyando proyectos de océanos, ¿no? Y decir, híjole, ¿qué tanto sentido tiene para tu negocio estar
invirtiendo o generando valor en eso cuando a lo mejor tu tema medular debiese ser las energías limpias, porque tus impactos negativos están en un tema pues de emisión de tu huella de carbono, o sea, siempre desde la mirada de qué hace sentido para tu negocio. ¿Qué va a generar valor en esta misma mirada de lo ambiental, lo social y lo económico para ti y tus grupos de interés? Hay algo que también se conoce como el estudio de materialidad, que se hace en estas etapas tempranas cuando una empresa está haciendo esta transición, explorando cómo dar pasos estratégicos hacia la sostenibilidad, que un estudio de materialidad justo consiste en reconocer cuáles son esos temas relevantes para nosotros como empresa, considerando los diferentes grupos, desde los tomadores de decisiones, los colaboradores, y para otros grupos a quienes servimos, para nuestros proveedores, para nuestros clientes, para organizaciones de sociedad civil con las que nos relacionamos en la comunidad, para gobierno, para que la empresa pueda definir prioridades, como en cualquier estrategia, ¿no? Siempre va a haber oportunidad de hacer un montón de cosas, pero tenemos que partir de lo estratégico. Y cuando hablamos de estrategias de sostenibilidad, justo el estudio de materialidad lo que nos invita es a hacerlo, hace rato decía Juan, desde esta mirada de corresponsabilidad con aquellos con los que podemos generar o ciclos viciosos o círculos virtuosos. Entonces, entender qué esperan de nosotros las comunidades donde operamos, nuestros colaboradores, nuestros proveedores, nuestros clientes, ¿no? A veces hasta ni siquiera eso tenemos claridad, para entonces desde ahí poder definir líneas estratégicas. Y algo que nosotros parece obvio, pero muy poca gente lo hace, es decir, ok, ya que definimos cuáles son las prioridades, aprendamos de qué están haciendo otros y otras. Porque cuando hablamos de estrategias de sostenibilidad, hay mucho mayor potencial de ser exitosos, exitosas a través de la colaboración que de la competencia. Que también es un cambio de paradigma del business as usual, cuando el propósito último es la maximización de utilidades a la generación de valor, porque si identificamos que para nuestra empresa un tema es, uno de los temas materiales o estratégicos es el impacto de nuestros empaques. Pues a lo mejor yo como empresa no tengo el suficiente capital para hacer una inversión, investigación y desarrollo en un nuevo material para mis empaques, pero si me junto con otros que también comparten ese tema material, hemos visto casos donde hay empresas que incluso son competencia coinvirtiendo en innovación para minimizar su impacto ambiental en temas que comparten. Creo que también ese es como un cambio de paradigma de decir, a ver, ya que definimos nuestras prioridades, hay que aprender quién está en esto también, qué están haciendo, qué otras soluciones hay, ¿no? Como un poco quitarnos esa ceguera de taller y también ver con quién nos podemos vincular para desde la colaboración implementar estrategias claras. Y en esa misma línea, otra actividad clave en el desarrollo de las estrategias es definir para esos temas prioritarios cómo vamos a medir. O sea, cómo vamos a saber si estamos siendo exitosos en generar más valor social, más valor ambiental, como lo hacemos con los términos financieros, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos indicadores? Y a partir de esos indicadores, ¿cómo nos vamos a poner objetivos? Y objetivos que no sean pasalones, ¿no? O sea, cada vez objetivos que sean más retadores, pues que nos aseguren que estamos en un caminar hacia la mejora continua en las tres líneas, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Órale, está bastante robusto, Alma, y me hace mucho sentido porque al final es un tema, me quedo pensando un poco como un médico cuando hace un diagnóstico y dice, oye, pues pareciera ser por aquí, ¿no? Pero cuando le da un doble clic, pues hay muchísimas cosas alrededor que hay que cambiar, hábitos, ¿cómo se llama? Bueno, tal cual hábitos, ¿no? Oye, la forma en la que te alimentas, cómo descansas, cómo te hidratas, cómo y empieza a ver una serie de componentes que si quieres realmente atacar una situación, pues tiene que ser una cobertura holística, ¿no? Y creo que por ahí va un poco, al menos el mensaje, a manera de resumen de lo que me quedo, de lo que nos dices es,
vale la pena sí saber dónde estamos parados, pero también cómo conectamos con otras organizaciones para crear soluciones, como decía Juan. Y pues esta parte nos va ayudando a tener claridad de cuáles son las aportaciones reales de las organizaciones, ¿no? Exacto. Entonces, hay una pregunta muy padre del público, me gustaría leértela a ver si la podemos contestar. Dice Caro Paredes, ¿qué tan real y positivo es premiar el tener una estrategia de sustentabilidad en las empresas? Por ejemplo, beneficios fiscales, sociales, no sé, se me vino a la mente. Pues sería maravilloso, pero eso no existe hoy en México. Sin duda hay países, por ejemplo, donde sí hay figuras legales, por ejemplo, para lo que es la empresa social, que es este nuevo tipo de empresa que su propósito de contribuir a una problemática social o ambiental está por encima del propósito económico. En México, las empresas sociales como Onbox y como muchas otras que hay, no tenemos ningún tipo de incentivo ni de beneficio fiscal, como en otros países sí sucede a partir de del reconocimiento de esa figura legal. Creo que hoy pues no existe, no hay. De hecho, creo que vamos tarde en temas regulatorios de contraincentivos para quienes no le están entrando, y más bien creo que hacia allá caminaremos pronto, ¿no? Estamos viendo cada vez más regulación, simplemente como lo de la NOM, que hace referencia a los temas de los riesgos psicosociales, ¿no? O sea, ese tipo de regulaciones, tanto en temas sociales como ambientales, más bien están empujando desde el contraincentivo. No hemos llegado a donde ya haya como algún tipo de beneficio fiscal. Yo creo que sería buenísimo, pues para justo alinear e integrar. Hay organizaciones que lo que están haciendo, digamos, ya de manera interna para acelerar y darle prioridad a estos temas es, por ejemplo, vincular bonos de desempeño de los directivos a los indicadores y a los objetivos sociales y ambientales. Porque luego en estas transiciones que son transformaciones muy fuertes para las organizaciones, ¿no? Porque como empezamos platicando de inicio, esta evolución no es nada más hagamos una nueva planeación estratégica, definamos nuevos objetivos, es replantear el propósito de la organización y la manera en que hemos venido haciendo negocios los últimos 30 años. Y eso para a lo mejor un director que está en sus 50s, ya con toda una trayectoria y una manera de cómo es la lógica de hacer negocio, de repente venir a decirle, oye, ¿qué crees? Las reglas del juego cambiaron y ahora tus prioridades debieran ser diferentes, pues es sumamente difícil. Entonces lo que están haciendo muchas organizaciones es más bien vincular los bonos de los directivos a esas metas para apoyar y dar como ese reconocimiento y ese nivel de prioridad a los objetivos sociales y ambientales en paralelo a los objetivos económicos de la empresa, ¿no? Eso sí, no es súper común, pero es una práctica que, pues digamos que es de las buenas prácticas que se recomienda cuando las empresas están haciendo estas transiciones. Ahora, eso es hacia adentro, ¿no? O sea, la organización lo define y lo decide. Entiendo que a lo mejor, digo, una parte que qué bueno que algunas empresas están haciéndolo para decir, oye, quiero llegar a estos indicadores. Una vez que encuentro el sentido y el propósito de dónde voy a apostar por sostenibilidad, ¿no? Porque no es en lo que sea o como sea, como bien lo dijiste, sino es lo que haga sentido con mi negocio, con la comunidad donde opero, con mis clientes, con mis proveedores, o sea, donde haga ese sentido para el negocio, pues internamente les digo a mis directivos, oiga, pues el objetivo está claro, ¿quieres ganarte tu bono, tu incentivo mensual, anual, trimestral? Tienes que cumplir estos, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Y Caro también entiendo, hablaba no solo del interno, sino del externo, de las autoridades. Hoy las autoridades, la verdad es que, como bien dices, están más en, no cumple, multa. Contamina, multa. Oye, pero estoy dentro de la norma, pero estás contaminando, multo, ¿no? Entonces tienes que pagar millonadas y eso hace que pues, las organizaciones digan, algunas digan, pues pago, ¿no? Sigo pagando. Exacto. En lugar de decir, oye, ese dinero, en lugar de que me multes, voy a hacer un sistema que hoy me voy a instalar, o voy a traer tal tecnología que me permita que voy a contaminar menos o que voy a aprovechar estos recursos y en lugar de usar agua voy a usar estas otras cosas, ¿no? Entonces, es ahí donde creo que
como bien dices, estamos en pañales, donde hay otros países que sí lo tienen, que están mucho más avanzados. Y en México la realidad es que mucho de la, ¿cómo decirlo?, de la reglamentación está enfocada a no cumples, te castigo, paga multa. En lugar de no cumples, oye, te invito a que cumplas, pero hazme un plan, lo tienes que cumplir, invierte, métele. No, entonces estamos más en esta onda de requerir, ¿no? Exacto. Y poner cosas que luego hay empresas que dicen, no, pues yo a ese país mejor ni le entro, o sea, ¿para qué entro ahí? Y que, fíjate, tocas un tema súper importante, Juan, porque hablar de entrarle a invertir y a evolucionar y a comprometernos con los temas relacionados a la sostenibilidad o con esta mirada de la empresa y su triple impacto, tiene que ver con un tema de supervivencia y sostenibilidad, pero que requiere que los líderes empresariales cambiemos el chip del corto plazo al mediano y largo plazo. O sea, no es nada más por esta buena voluntad y por esta apuesta del futuro, sino es, ya hoy estamos viendo y reconociendo que el que no le entre va a perder competitividad. Solo que los beneficios, o sea, requiere inversión y el beneficio no es inmediato. Entonces sí requiere también que los líderes empresariales, las líderes empresariales, quienes están diseñando estas estrategias, tengan esa capacidad de migrar y de lidiar con la tensión que hay entre los objetivos de corto y de largo plazo, ¿no? Y que puedan reconocer que es un tema de competitividad en el mediano y largo plazo y de existencia. Justo hay una empresa muy importante en México que está en la industria del pan, que está haciendo tremendas inversiones en temas de sostenibilidad, y en algún foro decían, oye, pero pues ¿cómo le hicieron para convencer al board de que pues le entrara, ¿no? Porque le están metiendo una cantidad de dinero importante. Y decían, lo que hizo la diferencia es que el mero fue a un foro donde estaban hablando de sostenibilidad y temas ambientales y le dijeron, mira, ya hay datos, la ciencia dice que para tal año el tema y los efectos del cambio climático van a ser inviable que en este planeta haya trigo. Entonces, pues imagínate si tú eres un panadero, pues ¿qué va a pasar con tu negocio si llegamos a ese punto que no está tan lejano? Entonces es donde dijeron, oigan, pues hay que entrarle, nosotros y todos los que vienen con nosotros en esta industria, porque si no le entramos de manera seria, tendríamos que estar pensando ya en otro negocio, porque este no va a ser viable de operar. Entonces, pero eso requiere esta mentalidad de decir, pues eso no va a pasar en los próximos 30 años, pero a lo mejor sí en los próximos 40. Entonces, pues sí, es como es este reconocimiento que, como lo mencionabas, Juan, a nivel país, por supuesto que nos está afectando en términos de competitividad global, pero también desde la estrategia del negocio es un tema de competitividad, ¿no? Sí, claro, porque sobre todo en el tema de mantener el negocio por más tiempo, ¿verdad? Sin embargo, porque a veces nos enfocamos sobre todo en algunas partes del país, nos enfocamos más en, pues el negocio es para mí, ¿no? O sea, para mí, para Juan Bernal, entonces ese negocio, pues yo igual y me muero en 20, 30 años, pues qué me importa que no haya trigo, hablando de caso, ¿no? O sea, exacto. Pero si yo pienso en dejar un legado, porque tengo un propósito como persona o como organización, decir, oye, pues si el trigo se va a acabar, pero la gente va a seguir requiriendo pan, ¿qué hacemos diferente para que siga habiendo pan, ¿no? Porque al final a lo mejor hoy es con trigo, pero lo que buscas es que sea por algún otro medio. ¿Qué hacemos diferente para mantenerlo en el tiempo y entonces que la gente se pueda seguir alimentando, ¿no? Con algo que le gusta y que es muy interesante. Y eso también, por ahí, hay algunas preguntas por ahí, Héctor, y comentarios de Tero y de Gerardo, nos ayudas ahí a ponerlas para que nos ayude Alma a comentar. Tero nos dice, el problema es que aunque haya leyes y reglamentación, hay corrupción que permite darle la vuelta y terminan haciendo solo el greenwashing, ¿no? O sea, solo pagando o solo viendo ahí por debajo del agua qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer ante eso?
Sí, y sin duda también uno de los grandes retos es el greenwashing. Por supuesto que conforme se vuelve tendencia y conforme identificamos oportunidades de negocio y de ser más competitivos, claro que hay muchísimo greenwashing. ¿Qué cosas podemos hacer? Y yo creo que hay una gran responsabilidad, por supuesto, que de los empresarios, pero también de nosotros como consumidores, es ahora que tenemos tanto acceso a información, seguir siendo este consumidor responsable que demanda información y demanda transparencia y decide informado, informada, a quién le entrega sus pesitos. ¿No? Hay una frase que escuché alguna vez, no recuerdo en este momento de quién, creo que fue de Raj Sisodia, que es uno de los líderes de esta evolución del pensamiento empresarial del capitalismo consciente, que decía, cada peso que gastamos como consumidores es un voto por el tipo de mundo en el que queremos vivir. Por supuesto que como consumidores, ya sea como consumidores individuales o empresariales, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, estrategias de compras sostenibles. Y esto lo platicamos mucho con los compradores. O sea, ustedes tienen la posibilidad de marcar las reglas del juego como compradores respecto a si estamos tomando decisiones nada más de quién es el más barato o el que me entrega más rápido, o vamos a empezar a empujar a que también esta alineación de asegurarnos que estamos construyendo estas cadenas de valor y esta economía, pues, que es más justa, incluyente, transparente, ¿no? Entonces, sí, sin duda hay muchísimo greenwashing. Creo que por un lado lo que podemos hacer es justo evolucionar como consumidores, demandar más información, más transparencia, consumir con más conciencia. También hay organizaciones, organismos, certificaciones, pues que justo están buscando diferenciar a aquellas empresas que de verdad tienen prácticas validadas de generación de valor y no nada más dicen que hacen, ¿no? Entonces también como mercado empezar a identificar cuáles son esos sellos, esas certificaciones que de verdad respaldan que una organización es responsable y comprometida, pues es importante, ¿no? Y también irlo haciendo paso a paso, ¿no? Porque creo que, digo, hoy platicábamos con algunas personas ahí en la empresa y decíamos, bueno, sí, llegar a ese estatus o a ese nivel de cumplimiento de lo que está regulado o ir un poquito más allá incluso, ¿no? A algo global, pues requiere una inversión muy grande, ¿no? Sin duda. Y al final es una compañía, entonces lo que tenemos que ir haciendo es, lo que tú dijiste hace rato, ir eligiendo esas prioridades, esas batallas, exacto, para entonces ir construyendo poco a poco y conscientemente, no solo por cumplir con la regulación, oye, voy a llegar acá. Y entonces eso nos lleva también a otro comentario que hace ahí Gerardo, ¿no, Héctor? Gerardo nos dice ahí, saludos, así es pensar en grande, con visión a largo plazo, no solamente por gratificación, ¿no? O sea, no solo por, voy a tener ¿cómo se llama? La ganancia Una inmediata. retribución económica, ¿no? Exacto. Y como dice, hágale comprar local y escoger marcas congruentes, ¿no? Que pensar en cómo somos congruentes con lo que compramos, con lo que consumimos, con lo que hacemos. ¿Cómo ves, Héctor? Exacto. Sí, un poco en línea con lo que comentaba hace un ratito, es que el día de hoy el consumidor ya marca una tendencia, ya establece una forma en el que los negocios que quieren, justamente como dice Alma, ser competitivos, eventualmente tienen que escoger estrategias que le permitan hacerle sentido al consumidor para que el consumidor elija meterle de su bolsa a los productos o servicios que se dan. Fíjate que en esa línea, Alma, una pregunta que te queríamos hacer justamente es eso, ¿no? ¿Cómo conecta este tema? Ya nos has comentado un poquito algunos puntos, pero ¿cómo conecta este tema de responsabilidad social, sustentabilidad? O también hay unas siglas ASG. Queríamos preguntarte, ¿qué significan? ¿Y cómo conectan los componentes? En los últimos 2 años han sido así como el boom, ¿no? Ahora ya todos traemos de moda ASG, ESG. Mira, responsabilidad social creo que es este primer acercamiento a reconocer justo que como organización tenemos impactos negativos, la posibilidad de generar impactos positivos y hacernos responsables de esos impactos. Sostenibilidad
digamos que si lo vemos de manera como un caminito evolutivo, es ir un pasito más adelante. O sea, creo que sostenibilidad ya nos demanda no nada más hacernos responsables de nuestro impacto hoy, sino esta mirada también más hacia el futuro, que hablábamos muy vinculada a la definición de sostenibilidad y más integradora. O sea, creo que desde la responsabilidad social y lo que vemos en operación es como este enfoque más filantrópico, más de cómo nos relacionamos a las comunidades, cómo contribuimos, cómo donamos, temas de voluntariado. Ya cuando hablamos de sostenibilidad, esta mirada más integrada al modelo de negocio y de triple impacto, ¿no? O sea, con estas tres esferas, lo económico, lo social y lo ambiental conectado. Y el término de ASG surge o hace referencia a los indicadores o a estos criterios para evaluar o para medir o para reportar los resultados que tiene una organización en términos ambientales, que es la A, sociales, que es la S, y de gobernanza, que es la G, que cuando hablamos de gobernanza, luego ese es el que es más como difícil de entender, pero que hace referencia justo a, pues, cómo se toman decisiones dentro de la organización, cómo son los órganos de gobierno, temas de transparencia, ética. Esto está muy vinculado a esto que les platicaba de cómo cada vez hay más capital etiquetado, interesado, que está reconociendo que tienen que tener información, no solamente financiera, sino ambiental, social y de gobernanza. De ahí viene, ¿no? Que se están pidiendo justo estos criterios para poder evaluar inversiones en estos rubros también. Entonces, digamos que está muy vinculado al tema de la sostenibilidad, pero tiene esa referencia, que hace referencia a los criterios, a los indicadores con los cuales vamos a medir el desempeño ambiental, social y de gobernanza de una organización. Entonces, digamos que es como un pasito adelante de sofisticación. O sea, una vez que tienes una estrategia de sostenibilidad, es ahora cómo vas a reportar esos resultados, con qué criterios. Correcto, correcto. Y hace sentido completamente, porque ya que le pones nombre y apellido a cada batalla, pues obviamente ya tienes claridad, que una tiene que ver, me gusta como lo dijiste hace ratito, no es qué haces, sino cómo lo haces, que es un poco el tema de responsabilidad. La parte de sostenibilidad, esto de mediano plazo o largo plazo, pero pensando como, yo te diría, un enfoque 360 de todo lo que puedes hacer alrededor, dependiendo de tu giro de negocio, como lo decías hace un ratito. Y esta parte de los indicadores es clave, porque al final, ya de manera muy, muy concreta, pues empiezas a ver o a medir y comparar a las organizaciones en función no solo de la inversión, sino de los resultados que están generando las organizaciones. Yo he escuchado como resultados muy contundentes, ¿no? Empresas de consumo que anteriormente tenían, no lo sé, X cantidad de mililitros o litros de agua por kilo producido, y que ya el día de hoy, en la medida en la que van implementando todas estas metodologías de tratamiento de agua, pues ya dicen, oye, pues yo ya no tomo nada de agua del sistema, más bien hago mis procesos con el mismo tratamiento de agua que hago, y pues eso me genera un consumo de 0% de agua en mi proceso. Y ya ese tipo de cosas, cuando empiezas a ver eso con otras estrategias que has mencionado, como el tema de empaques biodegradables, por ejemplo, o también inclusive hasta empresas que le invierten fuertemente a la parte educativa de los temas de sustentabilidad, pues entonces hablamos de estrategias sumamente holísticas que cada vez más, y ojalá se acelerara, pues se mantiene generando pues resultados en los procesos de cuidado del planeta, ¿no? ¿Qué opinas, Juan? Exacto. Sí, yo creo que estamos hablando de una estrategia de sostenibilidad con más holística, una estrategia real, donde tocas pues todo, ¿no? No solo una pequeña parte. Y para ir cerrando, Alma, ¿qué recomiendas para tener una estrategia de sostenibilidad? Porque hemos hablado de muchas cosas, pero ¿por dónde empezar y qué hacer, ¿no? Además de, obviamente, buscar a los servicios de Unbox. Claro, gracias. Pues yo diría, lo primero es asegurarnos que
los tomadores de decisiones están dispuestos y que hay un compromiso serio con una transformación profunda y de largo plazo. O sea, que no es una cosa sencilla de, bueno, vamos a lanzar un proyectito de sostenibilidad este año y a ver, ¿no? O sea, sino de verdad llevar a la reflexión si estamos dispuestos a embarcarnos en un proceso de transformación, porque la verdad es que eso es lo que se requiere. Paso 1. Paso 2, yo recomendaría, creo que me encantó también que decías, Juan, no tenemos que ir de 0 a 100. Podemos empezar a dar pasos y yo agregaría a eso, a que es un proceso, a que tampoco tenemos que ir solos. O sea, yo lo recomendaría, y desde la experiencia propia, hay muchas organizaciones como las redes de Pacto Mundial, como Sistema B, como el mismo CEMEFI, que compartimos el propósito de acelerar esta evolución. Entonces, si hay una organización que se está cuestionando, que dice, oye, pero no sabemos por dónde, acérquense, vayan a los eventos, acérquense a estas organizaciones. Ya hay mucha información para implementar políticas. O sea, tiene que ser un camino que no se camina solo y que no se camina rápido tampoco necesariamente, ¿no? O sea, que hay que ir al pasito, reconociendo dónde estamos, hacia dónde queremos ir, y creo que de verdad no es romanticismo, pero creo que también es una transición a bajarle a la competencia y caminar más desde la colaboración y la correspondencia. Entonces, eso también, pues digamos que lo agiliza o lo hace de alguna manera, dentro de lo complejo y retador, pues más sencillo. Que les garantizo que quien quiera entrarle va a encontrar ayuda y redes y espacios y prácticas de otros que ya estamos en este caminar, porque tiene que ser un camino que no se puede caminar solos. Fíjate que eso que mencionas es bien importante, ¿no? Porque obviamente algunas organizaciones como estas o empresas, pues sí tienen un cobro o un costo, ¿no? Pero hay otras que pues te ayudan más a regular y asesorar desde el punto de vista social, y que no tienen como un cobro como tal de un servicio. Entonces, la idea es, ¿quieres empezar? Empieza, busca ayuda, ¿no? No estás solo, y obviamente empieza lo más pronto que puedas, ¿no? Creo que es por ahí, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, Alma, pues ha sido un gusto tenerte con nosotros hoy, esta noche, en este episodio número 125. ¿Y a dónde nos vamos, Héctor? Claro que sí, Juan. ¡Vámonos! Vamos con el resumen. Así es, queridos amigos, episodio 125, ¿cómo contribuyen las empresas al desarrollo sostenible? Y tuvimos la oportunidad de recibir el día de hoy a Alma Ramírez de Unboxed MX. Y bueno, quiero compartirles un pequeño resumen acerca de lo que conversamos el día de hoy con Alma. Empezamos dilucidando un poquito, primero, qué es esto de la sostenibilidad o la sustentabilidad. Y decíamos, bueno, nos decía Alma, se entienden cosas diferentes, ¿no? Hay gente que te dice, oye, pues es un tema de reforestación, de cuidado de los recursos. Sin embargo, se refiere más bien a un desarrollo al que debemos de aspirar, a que todos los tipos de vida que habitan este planeta tengamos acceso a una vida digna. Obviamente sin comprometer los recursos, para que las próximas generaciones a su vez tengan una vida digna también. Entonces imagínense lo complejo que es esto, porque obviamente hay varias batallas que debemos de cuidar en el camino, y fuimos descubriendo a lo largo de la charla diferentes temas, ¿no? Nos decía, y aguas, porque se cruza con desarrollo, se cruza con crecimiento económico, pero también se cruza con una serie de políticas que tienen que suceder alrededor para que la sostenibilidad realmente suceda. Las empresas, nos decía, buscan crecer. Antes se veían como un ente aislado, simple y sencillamente era el profit, la ganancia, era lo importante para ellas, y su objetivo solamente era generar esas utilidades, ¿no? El día de hoy esto ya ha cambiado. El día de hoy las organizaciones, en un gran número de ellas, ya están conectando como la sociedad, y se ven parte, o se ven como parte de la misma. Se ve una empresa como un sistema que vive dentro de otros sistemas, dentro de la sociedad,
y nos decía, empezamos a ver cambios en los dueños de las organizaciones o en los tomadores de decisión, que dejan de ser shareholders, solamente quienes están sacando provecho de la organización, a un stakeholder, una persona que digamos es un patrocinador, déjame decirlo así, de que la organización no simplemente no se haga dueño de su producto o servicio, sino más bien esa organización cómo hace sentido conectando con la sociedad, cómo contribuye la empresa. Y para empezar es que se reconozca como parte de la sociedad. Y después de ahí es reconocer que hoy día, en este contexto, un buen negocio ya no se trata solo de hacer dinero, sino de cómo lo hace. Y por ahí empezamos a explorar algunas fuerzas con Alma. Nos decía, mira, también los consumidores han cambiado. Los modelos de acercamiento, como este tema de hacer negocio con negocio, ya empieza a haber ciertas reglas, ¿no? Ya empieza a poner las organizaciones ciertas trabas como para decir, oye, ¿quieres hacer negocio conmigo? Sí, correcto, nada más que tienes que cumplir con esto. Porque obviamente es un tema de congruencia. Si ellos como organización ya están teniendo batallas sólidas en relación a la sustentabilidad, pues lo que se pide es que los proveedores también cuiden su modelo de sustentabilidad para que de cierta manera el negocio mantenga una cadena de suministro alineada a estas estrategias de sustentabilidad. Entonces, después de ahí nos dice, mira, las organizaciones a final de cuentas necesitan alinear su naturaleza de negocio con los modelos sociales o de sustentabilidad para poder agregar realmente valor a la sociedad. Y nos decía, oye, pues si el día de hoy eres una constructora, pues no me digas que estás teniendo una campaña de sustentabilidad para cuidar el mar. ¿Dónde está la conexión? ¿De qué manera vas a hacer que tu modelo haga sentido con el negocio que tienes, no? Entonces, obviamente, esa parte es bien importante. No solamente es hacer donativos estas estrategias, que de pronto, obviamente, son buenas o positivas, pero pues no es un tema de simplemente dar una lana y ya con eso dices, oye, estoy colaborando con la sustentabilidad del planeta. Realmente no. Es un tema que desde tu negocio realmente estés haciendo algo para que el negocio sea sustentable en la medida en la que interactúas con los recursos de la naturaleza y obviamente tu papel dentro de la sociedad. Entonces, es bien importante que haya estrategias en las empresas de sustentabilidad, que haya estrategias de sustentabilidad en las empresas y que obviamente conviertan estos vínculos que generan ellas con la sociedad o ellas con otras organizaciones en estrategias que realmente cuiden el impacto en el ambiente. Las empresas que se vinculan con otras industrias para crear soluciones, inclusive, aunque no tengan la capacidad el día de hoy de poder invertir, porque obviamente requiere inversión todas estas estrategias, buscan estas soluciones en donde se acompañan de otras organizaciones para generar un frente común y provocar que haya estrategias de sustentabilidad co-creada, ¿no? Desafortunadamente en México, y por una pregunta que nos hacía Caro Paredes, en México no hay reconocimiento o premios para empresas sociales, ¿no? O sea, realmente no. No hay incentivos, en otros países sucede, pero en México realmente no. Inclusive las políticas o las regulaciones son contra incentivo, o sea, más bien es un tema de estar castigando, de estar generando sanciones a quienes, digamos, tienen alguna situación negativa en relación a las políticas de sustentabilidad. Entonces, realmente fuera en la sociedad, en esta gobernanza con los entes gubernamentales, valga la redundancia, realmente esto no se da. Pero sí llegamos a verlo de manera interna, si hay reconocimientos por los resultados, se llegan a reconocer, operaciones, se llegan a reconocer personas por el impacto que están generando dentro de la organización en las políticas de sustentabilidad. A final de cuentas, las empresas que no le entran, nos decía, ¿cómo se llama, Alma? Las empresas que no le entran en algún momento van a perder competitividad. La sustentabilidad requiere inversión y desafortunadamente a veces el impacto no necesariamente es inmediato, ¿no? Entonces, bueno, nos decía, hay como 3 grandes componentes que hay que cuidar en una estrategia de sustentabilidad holística. En primer lugar, responsabilidad social. No es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, la manera en la que somos responsables en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Pero también nos decía, está la sustentabilidad, es ir un paso adelante con una mirada al futuro y con una visión más integradora que te permita tener una empresa bien posicionada en su papel con la sociedad y cómo retribuye a través de lo que hace y que hace sentido con la naturaleza misma de la organización. Pero también nos decía hacia el final que ya hay organismos reguladores que conectan con el seguimiento de indicadores o criterios para evaluar y reportar los resultados que se tienen en una organización
en materia de sustentabilidad. Nos decía, son 3 siglas, ASG: el componente ambiental, el componente social y obviamente el tema de gobernanza, cómo se toman las decisiones o cómo se deben tomar las decisiones a través de un organismo que regule que las decisiones sean tomadas éticamente, ¿no? Cuando ponemos todo eso en una licuadora, yo diría, podemos tener de manera pensada una estrategia de sustentabilidad que haga sentido para la organización hacia la sociedad, que a la sociedad le haga sentido que está haciendo esa organización en materia de sustentabilidad y que realmente tenga un impacto en nuestro planeta de manera positiva. Y al final le preguntaba a Juan, oye, ¿y cómo empezamos? ¿Qué nos dices? Y nos decía, miren, ahí les va, son 5 pasos. El primero, asegúrense que los que toman las decisiones, los que tienen la capacidad de tomar decisiones, estén comprometidos con la sustentabilidad. Después, progreso sobre perfección. Vámonos despacito, pero al final de cuentas no vayamos solos en este compromiso. De pronto hacerlo de manera aislada puede ser costoso, puede ser lento. Cuando nos empezamos a acercar a organizaciones que te pueden guiar en este proceso, pues obviamente va a ser mucho más sencillo. Acércate a eventos, nos decía en el punto 3, para entender qué es lo que están haciendo otras industrias en relación a la sustentabilidad. Probablemente ya vas avanzando un par de cosas, nomás no te has dado cuenta. Entonces, ojo con eso. Haz benchmark, acércate a aprender sobre otros. A final de cuentas, es un camino que no debe caminarse solos. Y bueno, pues como dice el comercial acá, no es llame ya, sino más bien empiece ya, nos dice Alma Ramírez. Y bueno, pues ese es nuestro resumen de esta noche. Qué gran tema, la verdad aprendimos mucho. No, muchísimas gracias por el resumen, Héctor y Alma. Nuevamente, muchas gracias a ti por todo esto que aprendimos hoy acerca de sostenibilidad, y que sin duda no es una moda, es algo que, como dicen por ahí, llegó para quedarse y que viene a enfocarnos en una manera diferente y en hacer de nosotros y del mundo pues algo mejor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos por acá. Gracias a ustedes, encantadísima de haber compartido este espacio y feliz también de compartir con su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alma. Nos vemos pronto, que haya éxito. Hasta pronto. Hasta la próxima, amigos. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias por llegar hasta el final. Recuerda compartirlo, darle like y seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX y en Instagram como GrowTogetherMX1. Hasta la próxima.